Hasta ahora hemos cubierto solo dos lados del triángulo en cuanto a nuestro ejemplo, el de matemáticas y el de negocio. Ya se nos encarga el último, el de ingeniería. Básicamente, después de construir un modelo matemático, no queremos estar presionando botones toda la noche para hacerlo correr manualmente. Entonces, para que nosotros podamos trasladarnos a otro problema muy importante para el negocio, construimos sistemas ingenieriles para automatizar el proceso. En el siguiente concepto, vamos a hablar cómo codificar problemas del negocio en términos matemáticos. Más bien, cómo representar entidades en espacio vectorial. Existen varias estrategias canónicas para codificar texto, fotos, futbolistas, etc. Pero esta es la tipo de cosa que, pues, entre más creatividad que le lleves al proceso, mejores y más representaciones de estas entidades tú puedes encontrar. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos encontrar patrones entre productos de e-commerce. Obviamente una computadora no entiende lo que es un producto de e-commerce, entonces nos toca a nosotros codificarlos en términos numéricos o, mejor dicho, en una lista de números. Entonces vamos a suponer que podemos representarlo por su peso, su valor monetario y sus dimensiones físicas. Entonces, pues con una lista de tres números, tendríamos en el primer elemento, el primer número, correspondería a su valor, el segundo a su, pues el peso al primero, el segundo a su valor monetario y el tercer elemento a su primera dimensión física. Pero ¿qué tal, en vez de representarlo de una forma tan cruda, qué tal si lo representamos por todos los identificadores únicos de todas las personas que han comprado ese producto en las últimas 4 semanas? Entonces, suponemos que pues, en el largo del ejemplo, pues, a través de todos los productos que han sido comprados, fueron solo 5 personas diferentes, distintas, que habían comprado productos. Entonces tendremos en ese caso una representación de una lista de 5 números por cada producto de e-commerce, cada elemento de esta lista correspondiendo a una persona distinta. Por ejemplo, si el primer producto fuera comprado por persona número 1, 2 y 5, para representar ese producto tendríamos una lista de 5 números que sería 11001, porque otra vez persona número 1, 2 y 5 compraron ese producto. ¿Y qué tal en vez de eso, representamos ese producto por el número de compras que se han hecho en las últimas 25 semanas? Entonces, en vez de una representación de 5 dimensiones o 3 dimensiones, tendríamos esta lista con 25 dimensiones o 25 elementos, pues cada uno correspondiendo al número de compras que se hicieron en las últimas 25 meses. Tener vistas diferentes de tus datos siempre se nos hace bien. ¿Y qué significan estas listas? Pues si nos imaginamos el típico plano euclideano del eje X y eje Y, vimos antes justo que esa curva existía en ese plano y no era nada más que una visualización de una lista de tuples, cada tuple conteniendo dos valores, el valor X y el valor Y. Entonces, estamos en ese caso como mirando el problema o al problema en reversa, porque viendo un punto en ese plano que tiene un coordinado X y un coordinado Y, es decir, que fue representado por una lista de dos números, dos dimensiones, y con esas dos dimensiones ya tiene una casa, una ubicación en el espacio vectorial. Y eso es el caso pues más sencillo de dos dimensiones,
pero pues con más dimensiones, 3, 25, 10,000, etcétera, da exactamente igual. Tenemos un espacio vectorial de n dimensiones y cada entidad pues representado por esta lista de números que intuitivamente representa o captura su comportamiento, su ser. Ya tenemos cada cosa, cada entidad con su casa, su ubicación en el espacio vectorial. Y de ahí, pues, ¿qué tenemos? Y tenemos algo bastante, pues, intuitiva e igual de poderosa, que es, pues, si dos puntos se encuentran uno cerca al otro, es decir, que en un sentido muy básico, muy sencillo, de que esos dos puntos se comportan de una manera similar, que esos dos puntos pues, representan cosas similares. Y por el otro lado, si tenemos dos puntos que son muy lejos, muy ajenos, es decir, que se comportan de una manera totalmente diferente. Entonces, pues con fotos, con texto crudo, con futbolistas, etcétera, nos toca representarlos con esta lista de números. Y esta lista no es nada más que este tuple que vimos antes, pues coordinados que precisan la casa que tiene esta entidad del mundo real en el espacio vectorial. Y de ahí en adelante podemos construir modelos que intentan encontrar estructura en estos datos, similaridades entre ellos y diferencias. Hablando de entidades del mundo real ya codificadas en este espacio vectorial, decir que dos puntos son similares, dos puntos de datos son similares, es decir que entre ellos queda poca distancia. Normalmente hablamos de similaridad en el espacio vectorial en el intervalo normalizado de 0 hasta 1. Entonces, decir que dos puntos tienen una similaridad de 0.98 es decir que quedan súper cerca uno al otro. Pero ¿cómo precisamos, cómo computamos esta similaridad? Normalmente decimos que similaridad equivale a 1 menos la distancia entre estos dos puntos. Otra vez, si queda poca distancia, digamos, pues podemos decir 0.02 en este intervalo normalizado. Si la distancia fuera 0.02, la similaridad entre esos dos puntos sería 0.98, que otra vez, es decir, que se quedan muy cerca uno al otro. ¿Y cómo pues computamos esta distancia entonces? Usamos un par de métricos de distancia canónicos que se nombran, y tengo 4 en este ejemplo, distancia Euclidean, distancia cosine, distancia Jacquard y distancia Manhattan. Obviamente hay muchos más métricos, pero lo que estamos haciendo es computando de maneras un poquito diferentes en cuanto a cada métrico, la distancia entre dos puntos. Entonces, estamos usando esos coordinados en este espacio vectorial para computar la distancia que quede entre ellos, que es otra vez que equivale en términos más calitativos, pues la similaridad entre ellos. Y en cuanto a cuál métrico de distancia nos sirve, pues cada uno se les presta a situaciones diferentes. En el siguiente concepto vamos a poner estas dos ideas, codificar entidades del mundo real y métricos de distancia a prueba por construir un sencillo sistema de recomendación.